Nacho, también a Esteche. Nos quedamos, Nacho, con tu imagen, porque vamos a hablar con Graciela Fernández Mejide. Ella es presidenta del Club Político Argentino. Graciela, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien, Graciela. Muchas gracias por atendernos. Aquí estamos con Martín Rodríguez Yebra. Estábamos viendo, bueno, la movilización que hay ya en el centro. Graciela, pidiendo por... Ellos llaman presos políticos. Dicen, las cárceles no son para los compañeros, Navidad sin presos políticos. Primero, escuchar tu análisis, tu reflexión con respecto a esto que está pasando ahora. No, realmente, Eleonora, me cuesta mucho darle entidad a esto. Si es que es cierto que hay presos políticos, fíjate vos que este reclamo también lo hacen los que están detenidos y por procesos y condenas y demás, militares del terrorismo de Estado. Dicen lo mismo, que son presos políticos. Claro, claro. Que hacen confundir mucho. A mí me parece que la confusión mayor viene del lío que tenemos en la fórmula presidencial. Y ahora, si vos me convocás hoy, es porque nosotros como Club Político Argentino, preocupados por la democracia y las instituciones, sacamos una declaración muy enérgica, más que los habituales, porque ante la última carta de la vicepresidente, donde realmente pone en tela de juicio la República Liberal, es decir, la división de poderes. Claro. Que se está poniendo en juicio, por ejemplo, el caso de Vudú. Para tomar un ejemplo concreto y que me parece que ahí focalizaron y demás. Y Esteche después es un accidente como lo es de Lía, le dan cuerda y arrancan. Sí, tal cual. Pero, ¿cuántos jueces lo condenaron con condena firme a Vudú? ¿Cuántas más condenas quieren? Con argumentos muy fuertes, sobre todo en el caso Chicone. Ahora, cuando vos rascás un poco y decís, ¿por qué salen en masa a defender a Vudú? Y porque en realidad detrás de Vudú estaba nada menos que Néstor Kirchner. Y después siguió la saga. Entonces, no por casualidad, nosotros empezamos la declaración del Club Político Argentino poniendo haciendo notar que el tema de elegir para jurarle el presidente, los nuevos presidentes del 83 para adelante, es decir, desde Raúl Alfonsín para adelante, ¿por qué se eligió el día 10 de diciembre? Porque es el aniversario universal de los derechos humanos. Y no fue casualidad por la cual eligió Alfonsín, sino porque estaba convencido de que después de todo lo que pasó en los 70, los conceptos de democracia, el concepto liberal de democracia, había que ponerlo en valores y por eso recitaba el preámbulo de la Constitución. Es decir, ponía la institucionalidad, con lo que eso supone, y además decía, también habíamos aprendido lo que significaba el concepto de derechos humanos, que había sido pisoteado por todas partes, por ambos sectores, por la violencia guerrillera y por la violencia del terrorismo de Estado durante los 70. Entonces, por esa razón nosotros empezamos haciendo destacar eso, no porque sea Raúl Alfonsín, hubiera sido el presidente que fuera. Se dio que fue Alfonsín, claro, y que la gente lo votó a él. Pero hoy por hoy, la pregunta es, ¿qué quiere la vicepresidente? Ahí está la pregunta, Graciela. Claro. ¿La independencia de la justicia? Y eso es lo que ustedes marcan, ¿no? A partir de la carta de Cristina, que es tan dura contra la Corte, ¿no? Bueno, precisamente, ¿qué quiere hacer con la Corte? Ahora, ¿sabés lo que decía una persona que normalmente, y supongo que seguirá estando, yo hace un rato que no le oigo nombrar, está muy cerca de Cristina Kirchner, o estuvo muy cerca, que es Zaffaroni, y que además es reputado de conocer lo que es la constitucionalidad, estuvo en la reforma del 94, etcétera, y también en la constituyente de la ciudad de Buenos Aires.
enero del 2013, Zaffaroni decía que era imposible, sin reformar la Constitución, modificar el número de los jueces. Porque, y sobre todo llevar a esta visión, que entonces todavía ya había, de que podían ser elegidos en una boleta como los diputados o los senadores. Y él usaba palabras muy duras. Decía, será una de las reformas judiciales para las que se necesitará una reforma constitucional, pero incluso daría lugar a una demagogia vindicativa y a una corrupción terrible. Esto dictaminaba en esa época Zaffaroni. ¿Qué piensa hoy? No tengo idea, pero yo estoy convencida de que es así. Claro. ¿Usted está convencida de que, de que van a intentar hacer una reforma de este tipo? No, de que si eso ocurriera, pasaría esto. Terminaría en una corrupción terrible. Yo creo que exactamente, porque lo que se entra a tallar la disputa del poder político, que de por sí existe y es lógico que así sea, la democracia es así, tiene el conflicto político, pero tiene que resolverse cuando se vota a través del camino de los votos. Y cuando ya se votó y está establecido un gobierno con sus representaciones, es por el camino del consenso. Otra de las cosas que se destruye con la posición de Cristina Fernández de Kirchner es toda posibilidad de búsqueda de consensos. ¿Por qué? Porque lo que determina, por ejemplo, en el caso del cambiar el número de senadores, de votos necesarios en el Senado para nombrar al procurador, ¿por qué se exige que sean 2/3? ¿Por qué? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Sí, claro, para tener consenso. Claro. Y para que haya acuerdos. Claro. Si hay mayoría y la mayoría aplasta, ya sabemos quién lo va a nombrar. ¿Usted cree que si Cristina Kirchner, o el Frente de Todos, tuviera esos 2/3, que tampoco está tan lejos de conseguirlos en el Senado, si le fuera muy bien en las elecciones del año que viene, va a intentar ese tipo de reformas más extremas de la justicia y de las instituciones? Vos has dicho una muy buena frase, si le fuera tan bien. Ahí vamos a la otra parte que también tiene obligaciones. ¿Quién es la oposición? A ver, Graciela, te perdimos. En las últimas elecciones no salió tan mal parada. Bueno, pero no sé por qué, porque yo estoy acá, ¿eh? No, ahí te estamos escuchando bien, ahí te recuperamos, te recuperamos. Fue por un momento nomás, ya te estamos escuchando bien, Graciela. Ah, bueno. Ya está. No, yo estaba hablando de la oposición. La oposición salió bastante bien parada. 41% de los votos es bastante voto y te obliga. Primero, por suerte, se mantuvo unida. Entonces, ¿a qué te obliga? Si ellos piden consenso al oficialismo, están obligados a buscar consensos adentro. Todo el tiempo, a buscar consensos y a bajar y a limar las grandes diferencias. Y por otro lado, a extender su base de sustentación. Por lo que vos decías, tienen que hacer una muy buena elección para, si es posible, intentar ganar en el Senado más senadores, impedir que se armen en las provincias del interior listas aparentemente de oposición para ganar el tercer senador, y en eso hay que trabajar políticamente, y además ganar más diputados. Es la única forma de frenar a un gobierno que quiere, por lo menos en la persona de la vicepresidente, y lo que es peor, el presidente no la desdice, quiere gobernar teocráticamente, casi monárquicamente, pero monárquicamente como hace muchos siglos, ¿eh? Claro. Mira, quiere gobernar teocráticamente. Es interesante esto que estás marcando. Graciela, no quiero dejar de preguntarte, como referente de los derechos humanos que sos, en todo lo que ha sucedido durante esta pandemia, esta cuarentena en la Argentina, las libertades que se han cortado, coartado, sobre todo en las provincias y las situaciones que hemos visto, ¿cómo crees que esto va a ser evaluado en un futuro, recordado, visto aquí en la Argentina?
Ya lo estamos viendo y más adelante veremos. A ver, Leonora, me parece que todo va a depender y mucho de cómo siga siendo dos situaciones. La cantidad de muertos por COVID, que desgraciadamente es bien alta, y siguen los contagios, y la situación económica. Eso va a incidir enormemente, sobre todo la situación económica. A partir de ahí es como se va a mirar, seguro. Yo creo que no hubo gobierno que tuviera más apoyo que este al comienzo, ante la sorpresa de algo que nadie se esperaba, que no se sabía cómo manejarlo, que veíamos países a los cuales normalmente admiramos por su funcionamiento, con problemas serios, y que había tomado una decisión muy tajante, todo el mundo se cuida y demás, tuvo apoyo como nunca vimos nosotros, de toda la oposición y de la sociedad en su conjunto. Llegó a tener 80, corríjame si me equivoco, sí, pero casi un 80% de apoyo. Ahora, ¿qué hizo con eso? Haber decidido que las escuelas se cerraban definitivamente fue una buena decisión. Yo creo que no. Primero, porque los chicos necesitan la socialización, y después que se empezó a ver cómo funcionaban las cosas, incluso en otros países, todo el mundo empezó a aprender que los chicos no se contagian. Por lo tanto, era un problema del gremio docente en todo caso. Eso termina siendo un problema político, no un problema de salud, de sanidad. Claro. Y por otra parte, nos mostró como nunca la falta de equidad. El tema de tener la posibilidad para las escuelas que transmitían las clases, que hacían llegar a través de este medio que estamos usando nosotros y demás, necesita soporte, necesita una computadora o un teléfono o una tablet, Sí. para poderse comunicar. Y no todas las familias lo tenían. Ni siquiera todos los maestros lo tenían. No, Por lo claro, tanto, y eso los chicos más pobres sí. son los que, sí, claramente, y eso menos contacto con la escuela tuvieron. Tal cual. Y eso se vio absolutamente marcado durante estos meses, y veremos a ver también qué sucede a principios del año que viene. Graciela, siempre es un placer escucharte. Te mandamos un beso grande. Gracias por llamar y bueno, no los voy a ver antes de las fiestas. Que tengan la